Hola a todos, bienvenidos a Audiotecae. En esta ocasión vamos a darle caña al tema 4 de la asignatura de odontología, que en este caso es el tema de patología de los tejidos orales. En este tema los objetivos a conocer son conocer las causas de la caries dental, identificar los diferentes tipos de patología cariosa, conocer los factores causantes de la enfermedad periodontal, reconocer los datos más relevantes del bruxismo, conocer las pautas básicas del manejo de los traumatismos dentales, valorar la importancia de las alteraciones del color, identificar las causas que con más frecuencia producen cáncer oral y aplicar las normas para su prevención. Bien, como ya sabéis, una vez que repasemos el tema 4, siempre suelo colgar un vídeo con unas 20 preguntas tipo test para repasar la unidad. Y la idea es que cuando se hayan visto todos los temas, pues colgaré un vídeo con preguntas de toda la asignatura en general, ¿vale? Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a empezar con el tema 4. La patología bucodental ha acompañado al ser humano desde sus orígenes. Prueba de ello es que se han hallado vestigios arqueológicos que demuestran la aparición de caries en sociedades primitivas. La frecuencia de dichas patologías ha ido variando a lo largo del tiempo. Así, la enfermedad bucal más frecuente ha sido durante mucho tiempo la caries, pero en la actualidad se está viendo un aumento muy importante de la enfermedad periodontal relacionado directamente con el aumento de la esperanza media de vida de la sociedad actual. En otras palabras, la caries es una enfermedad de edades tempranas, mientras que la enfermedad periodontal afecta a más personas de mayor edad. También hay que destacar en la actualidad el aumento de la prevalencia de cáncer oral en relación a factores externos como el tabaco o el consumo de alcohol. La caries dental ha sido descrita ampliamente en la literatura científica. Actualmente la OMS, la Organización Mundial de la Salud, define a la caries como una enfermedad de origen infeccioso que se caracteriza por la destrucción de los tejidos dentarios calcificados y que está provocada por la acción de los ácidos producidos por los microorganismos que integran la placa dental. En cualquier caso, la caries dental es actualmente una de las enfermedades más prevalentes de las que padece el hombre moderno. Esta prevalencia ha ido aumentando progresivamente con el avance de la civilización. Estudios de cráneos de hombres primitivos del Neolítico de los siglos del 7 al 3 a.C. demuestran que la caries es tan antigua como el hombre, aunque con una frecuencia muy inferior a la que se daría en tiempos posteriores. Tan solo de un 2 a un 4% de estos cráneos presentaban caries. En los cráneos ingleses de la Edad del Hierro, sobre el siglo VI a.C., en la época romana, que sería el siglo VIII a.C., y en la Edad Media, del 5 al 15 después de Cristo, se encontraron caries tan solo en un 10 a 15% de las piezas dentarias. Ya en los siglos XVII y XVIII se produjo un notable incremento de la prevalencia de la caries, coincidiendo con el inicio del consumo de azúcar de caña y harinas refinadas. Actualmente la prevalencia de esta enfermedad en las civilizaciones occidentales se aproxima al 100%. El proceso carioso comienza como una pequeña lesión con aspecto de mancha blanquecina en la superficie del diente, producto de la desmineralización del esmalte, que recibe precisamente el nombre de mancha blanca. Con frecuencia, esta lesión inicial se halla oculta en las fisuras de los dientes o entre ellos, lo que en ocasiones hace difícil un diagnóstico precoz. La estructura del esmalte debilitado produce una solución de continuidad, dando lugar a una cavidad. Esta cavidad se extiende a la dentina y el diente es destruido de forma progresiva hasta alcanzar sus tejidos internos. La caries puede considerarse como una enfermedad juvenil, ya que hace su aparición muy pronto en la vida. Parece que hay un aumento importante de la actividad cariogénica entre los 11 a los 15 años. La frecuencia continúa elevándose hasta los 24 años, edad en la que parecen nivelarse. Con respecto al sexo no existen diferencias significativas. En cuanto a la distribución geográfica, su prevalencia regional varía muchísimo.
Los países donde se ha establecido una sociedad de tipo occidental presentan unos índices mucho más altos que los países que conservan sus costumbres y modos de vida tradicionales, por los que se ha relacionado más con la dieta que con otro tipo de factores. Finalmente, hay que constatar la variación individual como factor determinante. 1 o 2 personas por millar aparecen libres de caries indefinidamente. Se considera que esta circunstancia puede estar relacionada con factores genéticos. Etiología de la caries dental. Desde el inicio del proceso se ha intentado conocer la causa de las caries. En la actualidad existe un acuerdo general en considerar a la caries dental como multifactorial, es decir, se trata de un proceso complejo en el que interactúan varios factores coincidentes en un determinado periodo de tiempo. Es clásico el diagrama de caries, que os dejo la imagen a continuación, que representa lo que ocurre en cualquier enfermedad infecciosa y que es la coincidencia de 3 factores básicos: un huésped susceptible, un agente patógeno productor de la enfermedad y un medio propicio para que ésta se origine. Extrapolando estas condiciones a nuestro caso concreto, el huésped estaría representado por la pieza dentaria, el agente patógeno por los microorganismos presentes en la placa bacteriana y el sustrato presente en el medio vendría determinado por factores como la dieta, la saliva, etc. El conjunto de estos factores constituye un sistema ecológico cuyo desequilibrio puede determinar la aparición de la enfermedad. En la actualidad se considera que este esquema necesita un factor más para que se produzca el proceso y ese factor es el tiempo. A este nuevo esquema se le denomina esquema de Newbroom. Como dato curioso, añadir que desde el principio de la humanidad se ha intentado explicar la causa de la caries e incluso los asirios pensaron que estaba producida por un gusano que habitaba el interior del diente. A esta teoría se le llamó vermicular en relación a los gusanos. Otro dato que quiero destacar es que el término prevalente refiere al número de personas que sufren una enfermedad con respecto al total de la población de estudio. Se puede entender como frecuente. La placa bacteriana. La presencia de bacterias es el requisito imprescindible para el desarrollo de la caries dental. Se ha demostrado experimentalmente que en dientes sin gérmenes no existe caries. Estos microorganismos se organizan formando la placa bacteriana. PB, ¿vale? Serían las siglas. Un diente recién cepillado y por tanto absolutamente limpio adquirirá a los pocos segundos de estar expuesto a la saliva una fina capa orgánica formada básicamente por proteínas salivares y conocida como película adquirida. Sobre ella se producirá la colonización de las bacterias y la organización y estructuración de la placa bacteriana. De todas las bacterias que forman la placa bacteriana, la principal responsable del inicio y desarrollo de la caries humana es el Streptococcus mutans, evidencia que está respaldada por numerosos estudios clínicos. Aparte de este, hay otros estreptococos que forman parte de la placa bacteriana, como el E. sanguis, E. mitis, E. salivarius y E. millieri. Además, existen otros 2 microorganismos importantes, el lactobacilo, germen capaz de producir gran cantidad de ácido y de adaptarse perfectamente a vivir en medio ácido, y el Actinomyces viscosus. En la placa bacteriana se producen gran cantidad de reacciones metabólicas por medio de las bacterias que la conforman. Estas bacterias necesitan los hidratos de carbono, azúcares, como fuentes de energía para sus actividades celulares. Los hidratos son sometidos a procesos metabólicos en los que se produce ácido láctico como metabolito residual, siendo este el responsable del descenso del pH y la conversión del medio en ácido. Un pH bajo mantenido durante cierto tiempo provoca un aumento de solubilidad de las estructuras superficiales del diente y, literalmente, la disolución del esmalte dental, que está formado por una estructura cristalina.
Por tanto, la aparición de la caries está ligada a la disolución que produce el medio ácido sobre el esmalte. La solubilidad del esmalte estará, pues, asociada a la capacidad de los microorganismos de la placa bacteriana para producir ácido. La resistencia del esmalte al ataque ácido es un factor importante en la génesis de la caries y esta viene determinada por factores genéticos. En contra de la creencia popular, los factores externos ambientales, tales como la malnutrición de la madre durante el embarazo o la del niño después de su nacimiento, no parecen tener ningún efecto sobre la estructura y resistencia del esmalte. Dieta y caries dental. La relación entre ingesta de azúcares y caries dental está ampliamente demostrada, tanto por evidencias históricas y observacionales como por estudios clínicos de experimentación y de laboratorio in vitro. Hasta el siglo XVIII, la prevalencia de caries en Europa era relativamente baja. En 1850 se populariza en Inglaterra el consumo de azúcares refinados, destinado hasta el momento a las clases más pudientes, incrementándose de forma drástica la presencia de caries en la población general. Los esquimales, cuya alimentación se basaba exclusivamente en la caza y la pesca, cambiaron el tipo de dieta al ponerse en contacto con los colonizadores occidentales por una alimentación rica en hidratos de carbono y azúcares, produciéndose un aumento notable de la caries en su población. Hay estudios que constatan la reducción de la prevalencia de la caries entre 50 a 80% durante la Segunda Guerra Mundial, periodo en el cual se racionó la administración de numerosos alimentos. Los niños diabéticos correctamente controlados presentan una historia de caries bastante menor que los niños sanos. Los niños pertenecientes a la religión de los adventistas del séptimo día, religión que desaprueba el consumo de caramelos y azúcares entre comidas, tienen menor prevalencia de caries. Lo mismo sucede con los hijos de odontólogos. Estos son solo algunas evidencias históricas y observacionales, pero existen numerosos ensayos y estudios clínicos que demuestran y avalan que la dieta y el consumo de hidratos de carbono desempeñan un papel fundamental en la génesis de la caries dental. No obstante, una ingesta moderada de azúcar es compatible con la salud dental siempre y cuando el número de ingestas diarios se mantenga dentro de ciertos límites. Pero, ¿cuál es el mecanismo de acción de los azúcares en la producción de la caries dental? El pH de la placa bacteriana en ayunas suele ser neutro, es decir, cercano a 7. Disminuye rápidamente tras las comidas por la conversión de los principios inmediatos en azúcares y luego, por el efecto amortiguador de la saliva, el pH se recupera lentamente al cabo de 30 a 60 minutos, volviendo al valor de reposo. Esta disminución del pH se produce cuando los azúcares entran en contacto con la placa bacteriana, donde son convertidos rápidamente en ácidos. El mantenimiento de un pH bajo disuelve los cristales de apatita que forman el esmalte y constituyen el 95% del esmalte, y físicamente se produce una disolución de los tejidos superficiales del diente. Si el consumo de azúcares se limita a las 3 principales comidas diarias, el efecto amortiguador de la saliva es capaz de neutralizar el efecto desmineralizador del ácido y remineralizar el esmalte dentario. Sin embargo, cuando se toman alimentos azucarados entre comidas, la producción de ácido en la placa es más prolongada y se mantiene un pH bajo durante más tiempo, por lo que la posibilidad de remineralización natural del esmalte dañado es casi imposible. Por lo tanto, el efecto de los azúcares sobre la salud bucodental es importante. Cuanto más a menudo entren los azúcares en la boca y cuanto más tiempo permanezcan en ella, más probable será que los ácidos producidos por la placa bacteriana ataquen al esmalte del diente. Si los alimentos con alto contenido de azúcares se limitan a las horas de las comidas y no se toman aperitivos azucarados entre estas, los dientes tendrán menos caries. Hay muchas comidas que no contienen azúcares y son las que se deben tomar entre horas, consiguiendo así un menor perjuicio para los dientes. En la siguiente lista aparecen algunos alimentos cuyo contenido en azúcares no provoca daño dentario.
como las nueces, las patatas fritas, aperitivos de patata, maíz o queso. Algunas marcas pueden llevar algo de azúcar. Galletas saladas, pan, queso, cereales sin azúcar, fruta, verduras y hortalizas, yogur sin azúcar, zumos naturales sin azúcar, etc. El efecto amortiguador es la propiedad de algunas sustancias de compensar el pH del medio donde se encuentran y así evitar sus efectos. El efecto desmineralizador es aquel en el que se produce la pérdida de la estructura cristalina normal del diente. El efecto remineralizador es justo el opuesto. Vamos a ver ahora el diagnóstico de la caries dental. El diagnóstico de la caries es realizado por el dentista a través de la inspección y exploración de la cavidad bucal. Para ello necesita la ayuda de un explorador dental y del espejo intrabucal. Un tejido cariado es un tejido blando, por lo que al recorrerlo con la sonda, ésta quedará atrapada por el tejido enfermo. Es importante la valoración de las restauraciones presentes, ya que en muchos casos hay caries por debajo de ellas, así como las de los espacios interproximales, espacios entre dos dientes contiguos. En ambos casos el diagnóstico se realiza con métodos radiográficos y con el uso de la seda dental. Existen otros métodos auxiliares de diagnóstico como son test colorimétricos, que son sustancias que tiñen de color la dentina desmineralizada y por tanto destacan zonas donde hay acumulados gran cantidad de gérmenes y que resultan más favorables a la hora de desarrollar caries. Transiluminación consiste en aplicar una potente fuente de luz a la pieza y observar si ésta pasa libremente o deja zonas de sombra, y si las deja hay que pensar que la estructura cristalina del esmalte está alterada y que por tanto hay caries. Y test electrónicos, que son aparatos electrónicos que detectan zonas de desmineralización del esmalte. Bien, vamos a ver ahora la clasificación de la caries dental. Existen múltiples formas de clasificar la caries dental, bien en función de su localización, bien en función de su evolución o del tipo de tratamiento a realizar. A ver, según la localización, caries de surcos, fosas o fisuras son las que aparecen solo en esta zona. Su diagnóstico es simple y se realiza por inspección. Caries de caras libres aparecen en vestibular y palatino o lingual de la pieza. Se dan en personas con alta tendencia a padecer caries y el diagnóstico más sencillo es por inspección. Caries de superficies proximales son las más difíciles de detectar y se dan por debajo del punto de contacto de las piezas dentarias. El diagnóstico más sencillo es por métodos radiográficos. Caries de cuello aparecen en el límite amelo-cementario de los dientes y por tanto en las cercanías del margen gingival. Según su evolución podemos distinguir caries de evolución rápida, son típicas de los niños y tienen una gran capacidad lesiva. Caries de evolución lenta suelen ser de color pardo ya que se tiñen a través del medio bucal. Y caries detenidas son de color negruzco y consistencia dura. También se pueden clasificar según su profundidad. Caries de esmalte o adamantinas son las que afectan solo al esmalte. Caries de esmalte y dentina afectan a esmalte y dentina. Y tenemos también las caries dentinarias que afectan al complejo dentino-pulpar. También podemos clasificarlas según el tratamiento a realizar. Black estableció la siguiente clasificación de caries. Clase 1 son las que aparecen en las caras oclusales de premolares y molares y además en el cíngulo de dientes anteriores, así como en los defectos estructurales de cualquier diente. Clase 2 son las que se encuentran en caras proximales de molares y premolares. Clase 3 se encuentran en las caras proximales de dientes anteriores llegando hasta el ángulo incisal. Clase 4 se encuentran en todos los dientes anteriores en sus caras proximales abarcando incluso el borde incisal. Y clase 5 se encuentran en el tercio gingival
de dientes anteriores y posteriores y en caras bucales o linguales. Vamos a ver a continuación los métodos de prevención de la caries dental. Los métodos de prevención de la caries están encaminados a combatir cada uno de los factores productores de la misma. Así pues, la prevención de la caries se fundamentará en aumentar la resistencia de la pieza dentaria, uso de fluoruros, limitar la presencia de microorganismos sobre la superficie del esmalte, control de la placa bacteriana y modificar el sustrato reduciendo el consumo de azúcares. Vamos a ver la utilización de fluoruros en la prevención de la caries. La evidencia científica de que el flúor es eficaz en la prevención de la caries dental se ha demostrado a lo largo de más de 40 años, pudiendo decirse que el flúor produce un incremento de resistencia del esmalte dental frente al ataque ácido. Sus vías de administración son sistemáticas o tópicas. Su administración sistemática puede ser de dos tipos: mediante la correcta fluorización del agua de bebida en la comunidad en cuestión, o mediante la administración individual de suplementos dietéticos de flúor, con lo que se consigue una reducción de caries que puede aproximarse al 40 o 50%. En cuanto a su aplicación tópica, existen múltiples variantes. Flúor tópico de aplicación profesional, en forma de geles y barnices, productos con alta concentración de flúor con una periodicidad generalmente semestral. Y el flúor tópico de autoaplicación en forma de colutorio, geles de uso casero y dentífricos fluorados, productos de baja concentración de flúor. El uso de dentífricos fluorados es el principal responsable de la reducción de la caries que se ha producido en los países occidentales en los últimos años. Se obtiene un máximo beneficio en la utilización del flúor coordinando simultáneamente todas y cada una de sus distintas formas de aplicación. Para ello existen actualmente en todas las comunidades autónomas programas de salud bucodental dirigidos por profesionales que gestionan y regulan el uso racional del flúor como agente preventivo. Vamos a ver el control de la placa bacteriana. Está científicamente demostrado que la eliminación mecánica y escrupulosa de la placa bacteriana, combinando procedimientos de higiene oral personal, cepillado dental, uso de seda dental, con revisiones dentales frecuentes, es capaz de evitar casi totalmente la caries dental. En niños y personas poco motivadas existen sustancias que tiñen la placa bacteriana, denominadas sustancias reveladoras, que constituyen un método útil para supervisar y favorecer el control de eliminación de placa. Un método alternativo es la eliminación química de la placa bacteriana con la aplicación de clorexidina en forma de gel o colutorios. Este antiséptico es capaz de eliminar los E-mutants de la cavidad oral, pero sus efectos colaterales, como la tinción de los dientes o la alteración del sentido del gusto, hacen que no sea adecuado para usarlo de forma prolongada. El control de la dieta. El consejo dietético está dirigido a limitar la cantidad y especialmente la frecuencia del consumo de azúcar, de forma que se pueda inculcar un adecuado patrón alimenticio. Sin embargo, los hábitos alimenticios de una persona son difíciles de modificar. El consumo de dulces está profundamente relacionado con la cultura actual, en forma de recompensas, regalos, celebraciones diversas, etc. Además, surge el problema de los llamados azúcares escondidos, es decir, la presencia de azúcar en productos que parecen no contenerlo a los ojos del paciente, como refrescos, yogures de fruta, ketchup, cereales para el desayuno, zumos, etc. En el proceso del cambio de hábitos dietéticos del individuo se deberá ser siempre realista, permitiendo la ingesta moderada de ciertos alimentos dulces, evitando prohibiciones absolutas y valorando alternativas aceptables, de forma que el establecimiento de los nuevos hábitos dietéticos se haga de forma gradual y agradable. Bien, vamos a pasar ahora a ver el siguiente punto, que es la enfermedad periodontal. Las enfermedades periodontales son un conjunto de enfermedades que afectan a los tejidos que rodean y sujetan a los dientes, los maxilares, y que son conocidos como periodonto. Son enfermedades de naturaleza inflamatoria y de causa infecciosa, provocadas por bacterias, que dependiendo de su grado de afectación reciben una diferente denominación. Vamos a ver la gingivitis. Se conoce como gingivitis cuando el proceso inflamatorio solamente afecta al periodo superficial, la encía, y es producido por la acumulación de placa bacteriana entre los dientes y la encía. Esta se encuentra enrojecida e inflamada y sangra con facilidad, pero no están afectados los tejidos que sujetan el diente.
Con la higiene adecuada constituye un proceso reversible, pero si no se trata, en la mayoría de los casos evoluciona a periodontitis. La gingivitis es una de las enfermedades más frecuentes en el ser humano en todas las edades, un 75% en jóvenes de 20 a 25 años aproximadamente. Cuando el proceso inflamatorio afecta a los tejidos periodontales profundos, se produce destrucción del hueso y ligamento que soportan y sujetan los dientes. A este grado de afectación lo denominamos periodontitis, conocida coloquialmente como piorrea. Se forman bolsas en las encías que se llenan de infección. Se caracteriza por encías sangrantes o enrojecidas, retracción de las encías, dolor, movilidad de los dientes, halitosis, que es el mal aliento, y en estados finales, pus y accesos en las encías con dolor intenso. A medida que la enfermedad avanza, los dientes se vuelven móviles y dan sensación de estar sueltos. Si la periodontitis no se trata, evoluciona destruyendo todo el soporte del diente, lo que supone la pérdida del mismo. Es muy rara en jóvenes y adolescentes, aproximadamente 1 de cada 10.000. Sin embargo, su frecuencia aumenta con la edad, alrededor del 10% entre los 30 y 40 años, y del 25 al 30% entre los 50 y los 60 años. Por tanto, es una enfermedad relativamente frecuente en adultos y su incidencia aumenta claramente con la edad. Vamos a ver también la etiología de la enfermedad periodontal. La principal causa de la enfermedad periodontal es la placa bacteriana, una capa pegajosa e incolora que constantemente se forma y adhiere alrededor de los dientes. La limpieza diaria es esencial para eliminar la placa y mantener una boca saludable. Si no se quita la placa, se endurece y se convierte en un depósito rugoso llamado cálculo, sarro o tártaro. Las sustancias tóxicas producidas por las bacterias de la placa irritan las encías y destruyen los tejidos de soporte alrededor de los dientes, con lo que la encía pierde su unión con el diente y se forman bolsas que se llenan con más placa bacteriana. A medida que la enfermedad progresa, las bolsas se vuelven más profundas, la placa se desplaza hacia las raíces de los dientes y el hueso que sostiene al diente puede sufrir daños permanentes, a menos que se traten oportunamente. Los dientes afectados pueden llegar incluso a perderse. El estilo de vida, la dieta y hábitos como fumar afectan a la salud oral. Una dieta de bajo contenido nutritivo puede disminuir las defensas del cuerpo para combatir el proceso infeccioso periodontal. El estrés también puede afectar a la capacidad para defenderse de la enfermedad. Los fumadores habituales presentan más irritación de las encías que los no fumadores. El estado de salud físico es otro factor importante a tener en cuenta, ya que las enfermedades que alteran al sistema inmunológico del cuerpo pueden empeorar la condición de las encías. Los cambios hormonales durante el embarazo aumentan el riesgo sanguíneo de ciertos tejidos del cuerpo, incluyendo las encías. Vamos a ver los signos de enfermedad periodontal. Hasta fases finales del proceso, la mayor parte pasan desapercibidos. Los más frecuentes son sangrado de las encías, puede ser espontáneo o tras el cepillado. Cambios de color y forma de las encías, pueden estar enrojecidas y perder su morfología habitual. Mal olor bucal o halitosis. En casos avanzados puede haber pus entre los dientes y las encías. Los dientes se están separando o tienen movilidad. Los dientes aparecen descarnados, o sea, con las raíces expuestas. Los dientes muestran sensibilidad al frío. Aparecen cambios en la forma de morder. Aparecen cambios en la adaptación de las dentaduras parciales. No obstante, es posible tener enfermedad periodontal sin notar ninguno de estos signos. La mayoría de los pacientes no siente dolor alguno debido a la enfermedad y por eso frecuentemente pasa inadvertida. Por esta razón es importante el diagnóstico precoz. Vamos a ver ahora el tratamiento. El tratamiento de la enfermedad periodontal consiste en eliminar las bacterias que la causan y crear las condiciones para que su reaparición sea difícil. Para ello se realizan raspados de las bolsas periodontales. La actuación del periodoncista se centra en 4 aspectos. El primero, facilitar instrucciones específicas de cepillado para mantener una correcta higiene oral, especialmente de las encías. El personal auxiliar debe colaborar intensamente en este punto.
Segundo, realizar raspaje subgingival de las bolsas periodontales. Prescribir tratamiento antibiótico ocasionalmente, cuando corresponda. Y cuarto, cuando la enfermedad está más avanzada, debe evaluarse la necesidad de realizar cirugía periodontal. En las etapas iniciales de la enfermedad, el tratamiento usualmente consiste en raspaje, curetaje y alisado radicular. Esto implica limpiar perfectamente la placa y los cálculos de las bolsas alrededor de los dientes, puliendo y alisando las raíces. Normalmente el tratamiento permite que la encía se adhiera de nuevo al diente o se contraiga lo suficiente para eliminar la bolsa. Los casos más avanzados pueden requerir tratamientos quirúrgicos. El objetivo principal de estos procedimientos es el de eliminar cálculos de bolsas profundas alrededor de los dientes, así como disminuir las propias bolsas, alisar y pulir las superficies radiculares y darle una forma adecuada a la encía para facilitar la limpieza. Los tratamientos adicionales pueden incluir ajustes de mordida, ortodoncia o colocación de prótesis. Con el tratamiento oportuno, medidas de higiene oral correctas y visitas regulares al odontólogo, la gran mayoría de los pacientes periodontales pueden mantener sus dientes para toda la vida. Hay que recordar que la enfermedad periodontal es, junto con la caries, la enfermedad responsable de la mayor parte de pérdidas de dientes en los adultos. Como dato curioso, en esta página indicar que el raspaje subgingival se realiza con instrumentos específicos llamados curetas, que tienen un borde afilado capaz de eliminar el sarro subgingival. Vamos a ver ahora el bruxismo. Tal vez la primera referencia que encontramos del bruxismo sea en la Biblia. Vendrá el llanto y el crujir y rechinar de dientes. No hay unanimidad en cuanto a su causa exacta, pero en muchas personas el agente desencadenante es el estrés. El bruxismo es el hábito inconsciente de apretamiento o rechinamiento dentario. Vamos a ver la etiología. Por su complejidad, la naturaleza y la causa del bruxismo han sido discutidos y analizados por numerosos autores. En lo que están de acuerdo la mayoría es que el motivo principal de dicha afección es la sobrecarga psíquica, la ansiedad y la tensión emocional, tanto en niños como en adultos. El bruxismo es un trastorno que consiste en rechinar o apretar los dientes, principalmente los posteriores, es decir, los molares, de forma inconsciente. La fuerza que se produce al apretar los dientes ocasiona presión e inflamación de los músculos, de los tejidos y de otras estructuras que rodean la mandíbula, alterando en muchas ocasiones la función de la articulación temporomandibular. Además, puede producir dolor muscular facial, cefalea en la región temporal, dolor de oído y lesiones en los dientes y en la propia articulación mandibular. Muchas de las personas que aprietan los dientes también los rechinan. Esta acción puede hacer que los dientes se desgasten y además produce un sonido muy molesto, sobre todo durante la noche. Al igual que sucede cuando se aprietan los dientes, rechinarlos puede ocasionar dolor mandibular y otros problemas. El hecho de que en el bruxismo exista dolor y otros problemas se debe a una mezcla de factores en los que concurren el nivel de estrés que se experimente, la fuerza y la duración del hábito de apretar y rechinar los dientes. El hecho de que los dientes estén o no desalineados, la postura, la capacidad de relajación, la dieta, los hábitos al dormir y otros factores, aunque en cada persona es diferente. Por lo general pueden aparecer dolor o inflamación en la mandíbula, cefalea localizada en la zona temporal, dolor de oído en en parte porque las estructuras de la articulación temporomandibular están muy cerca del canal auditivo y en parte debido a un dolor muscular referido, es decir, a un dolor que se percibe en un lugar diferente a donde se origina realmente. Fatiga o rigidez de los músculos masticatorios que se aprecia por la mañana o por la noche. Lesión de la ATM con o sin ruidos articulares audibles. Dientes hipersensibles, ansiedad, estrés y tensión, insomnio, depresión, trastornos alimentarios, etc. Vamos a ver la clasificación. Existen múltiples clasificaciones. Por ejemplo, en función del lugar donde se produce el apretamiento o rechinamiento dentario se distingue. El bruxismo céntrico se refiere a cuando se aprietan en un punto determinado ambas arcadas dentarias. O el bruxismo excéntrico.
Se produce la destrucción del borde incisal, que suele ser uno de los primeros signos de la enfermedad, al desarrollar movimientos parafuncionales más amplios que interesan en su recorrido a los dientes de la guía anterior. En función del estado de vigilia o sueño en el momento de su aparición, como por ejemplo el bruxismo diurno, que es bruxismo de esfuerzo, cuando el comportamiento bruxista se observa en vigilia. El diurno, que generalmente adopta la forma de presión, incluye a los músculos massetero y temporal. O el bruxismo nocturno, de no esfuerzo, cuando se produce durante el sueño, se considera como un tipo de patología del sueño. Si bien la población normal tiene pequeños episodios de bruxismo nocturno, los de los bruxistas se detectan aproximadamente cada 20 minutos a lo largo de todo el sueño y tienen una duración superior a 6 segundos. El bruxismo nocturno adopta la forma de rechinamiento. Algunos autores defienden que ambos tipos de bruxismo son trastornos independientes tanto por su etiología como por sus características de conducta. El nocturno se diferencia del diurno en que las personas tienden a rechinar sus dientes en lugar de apretarlos, y la acción como tal es más bien rítmica y genera sonidos. Algunos signos, aunque aparezcan con más frecuencia en uno de los tipos determinados, también pueden manifestarse en el otro, tal y como ocurre con el apretar de los dientes, más habitual, aunque no exclusivo, del bruxismo diurno. Otra causa de bruxismo puede ser la presencia de parásitos, las típicas lombrices u oxiurus vermicularis en el tubo digestivo de los niños. Vamos a ver las formas de tratamiento. Los objetivos del tratamiento son reducir el dolor, prevenir el daño dental permanente y disminuir el comportamiento de rechinar los dientes lo más posible. Fisioterápico. Las actividades van encaminadas a lograr el reposo del aparato estomatognático, reducir toda actividad durante la segunda mitad de la tarde, descansar 60 a 90 minutos antes de dormir, mantener buen estado físico, no se aconsejan ejercicios extremos después de las 6 de la tarde, evitar alcohol, café o té 3 horas antes de dormir, así como las comidas copiosas, establecer un ambiente de sueño favorable, agradable y tranquilo, cama agradable, silencio, 18 grados con aire fresco, relajar los músculos faciales y mandibulares durante todo el día, para que de esta manera la relajación facial se convierta en un hábito. Masajear los músculos del cuello, de los hombros y de la cara y buscar cuidadosamente nódulos pequeños y dolorosos denominados puntos desencadenantes que pueden referir el dolor a lo largo de la cabeza y la cara. Aprender ejercicios de estiramiento de fisioterapia para ayudar a recuperar el equilibrio normal de la acción muscular y mover a cada lado la cabeza. Aplicar hielo o calor húmedo en los músculos de la mandíbula inflamados. Evitar comer alimentos duros como nueces, dulces o filetes, es preferible el uso de dietas blandas. Beber mucha agua todos los días. Tratar de reducir el estrés diario y aprender técnicas de relajación y dormir bien. Estos serían algunas actividades fisioterápicas. Vamos a ver el ortopédico. Para evitar el daño en los dientes, desde los años 30 se han utilizado aparatos o protectores para la boca. Las férulas de descarga. La férula puede ayudar a proteger los dientes de la presión que se ejerce cuando se rechinan. Existen diferentes tipos de férulas. Algunas de ellas encajan en la parte superior de los dientes y otras en la parte inferior. Estos aparatos pueden estar diseñados para mantener la mandíbula en una posición más relajada o para alguna otra función. Y por último tenemos el tratamiento farmacológico. Se basa en el uso de relajantes musculares y se debe indicar en las fases dolorosas del proceso. Existen otros métodos para ayudar a las personas a que las personas abandonen el hábito de rechinar los dientes, sobre todo tratamientos psicológicos. Estos métodos son más efectivos cuando los dientes se rechinan durante el día. En algunas personas, la relajación y la modificación de los comportamientos dentarios son suficientes para reducir el bruxismo nocturno. Los niños pequeños requieren un tratamiento diferente al de los adultos. El daño en sus dientes puede ser transitorio y en muchos casos se resuelve espontáneamente, afectando a los dientes temporales y no a los permanentes.
Dado que este hábito desaparece espontáneamente con el crecimiento y con la erupción de los dientes permanentes, no está indicado ningún tratamiento. En casos en los que ocasione molestias o se detecte un desgaste en los dientes, se tendrá que instaurar el tratamiento adecuado. A los niños en general se recomienda evitarles el ejercicio demasiado agotador, los juegos bruscos y los programas de televisión violentos. Es aconsejable además un baño por la noche para ayudarles a relajarse, así como cambiarles de posición mientras duermen si se detecta que están rechinando los dientes. Con frecuencia estas medidas tienden a controlar el problema. Traumatismos dentarios. El traumatismo accidental de los dientes es quizá uno de los accidentes más dramáticos que le sucede a una persona y su frecuencia es cada día mayor. Este hecho es todavía más evidente en odontopediatría, puesto que la incidencia de las lesiones dentarias precisamente alcanza su punto culminante en la niñez y la adolescencia. Los traumatismos dentales son agresiones producidas en los dientes por un hecho violento que tiene consecuencias directas sobre estos. En casos leves, un traumatismo no tiene por qué tener consecuencias negativas, pero en caso de grandes traumas, las consecuencias pueden ser fatales para la viabilidad dentaria. Epidemiología. Aproximadamente entre el 4 y el 30% de todos los niños han sufrido algún tipo de traumatismos en los dientes anteriores. Los niños más propensos a sufrir lesiones en la dentición permanente que las niñas, especialmente entre los 7 y los 11 años, factor que está relacionado íntimamente con la participación más brusca en deportes y juegos. En la dentición temporal no ocurre lo mismo, puesto que la prevalencia entre sexos es similar. Hay 3 etapas en la infancia en las que los traumatismos ocurren con mayor frecuencia. 1. En torno al primer año de vida. Es la época en la que el niño pasa del gateo a la bipedestación. Las caídas son frecuentes y no hay reflejo de protección que le lleve a echar las manos al suelo, por lo que los golpes sobre los incisivos temporales son frecuentes. 2. En torno a los 6-9 años. El tipo de escolarización cambia, los juegos y los deportes son más activos y la supervisión no es tan próxima como en la etapa preescolar. 3. En la preadolescencia. A esta edad las actividades físicas se asemejan a las de adultos y pueden ser más violentas, por lo que el riesgo es mayor. Clasificación. Los traumatismos dentales pueden variar desde una afectación leve del esmalte hasta la avulsión de un diente fuera de su hueso de sostén. Esta clasificación comprende las lesiones de los tejidos duros dentales y de la pulpa del diente, nervios y vasos sanguíneos, así como de los tejidos que rodean al diente, la mucosa y el hueso de sostén. Según esto, las lesiones traumáticas se clasifican en lesiones de los tejidos duros y la pulpa, fractura incompleta o infracción, es una fisura del esmalte, fractura no complicada de la corona, fractura que afecta exclusivamente al esmalte o incluso a la dentina, pero sin exponer la pulpa. Fractura complicada de corona, afecta al esmalte y dentina con exposición pulpar. Fractura no complicada de corona raíz, afecta al esmalte, dentina y cemento, pero sin exponer la pulpa. Fractura complicada de corona y de raíz, afecta a esmalte, dentina y cemento y produce exposición pulpar. Fractura de raíz, afecta al cemento, dentina y pulpa. Y luego tenemos las lesiones en los tejidos periodontales. Concusión, lesión de las estructuras que rodean al diente sin movilidad ni desplazamiento del mismo. Subluxación, lesión de las estructuras de sostén que provoca que el diente esté flojo. Luxación intrusiva, desplazamiento del diente en el hueso alveolar. Luxación extrusiva, desplazamiento parcial del diente en el alveolo. Luxación lateral, desplazamiento del diente en dirección lateral dentro de su alveolo. Suelen acompañarse de fractura alveolar. Y avulsión, salida del diente fuera de su alveolo. Vamos a ver las opciones de tratamiento. Las lesiones traumáticas deberían ser atendidas lo antes posible. Esto implica que el paciente acuda a la clínica dental como una urgencia, que el profesional actúe con rapidez de forma adecuada y decida qué parte del tratamiento debe ser realizado de forma urgente para planificar su seguimiento. Existen diferentes técnicas y tipos de restauración que el dentista aplicará según el grado de afectación de la pulpa y otros factores. Es destacable el caso de avulsión dentaria, es decir, la salida completa del diente de su alveolo.
En este caso, el dentista debe colocar de nuevo el diente en su posición lo antes posible. El pronóstico es mejor cuanto menor sea el tiempo en el que el diente permanece fuera de la boca. Se deben seguir ciertas normas para mejorar el pronóstico. No deberían transcurrir más de 15 a 30 minutos antes de realizar el reimplante del diente en su alveolo. Un buen medio de conservación del diente antes de llegar al dentista es la leche o el suero fisiológico. Si no se dispone de ninguno de ellos, se conservará en saliva. No debe tocarse la raíz. Prevención. Se observa con frecuencia que los niños que han sufrido un traumatismo tienden a sufrir otros, lo que agrava la consecuencia del primero. En estos niños puede indicarse un protector para la arcada superior e inferior, que será utilizado durante las actividades de mayor riesgo, que suelen ser las deportivas. Vamos a ver ahora las alteraciones del color, discoloraciones. El término discoloración proviene de la palabra discolor, que significa de varios o de diferentes colores. Por lo tanto, entendemos como discoloración dental aquella situación en la que hay una alteración en el color que se considera característico del diente, aun con sus diferentes variedades y matices. Las anomalías del color dental pueden tener diferentes orígenes. Las distintas circunstancias etiológicas que conducen a una discoloración se pueden agrupar siguiendo una clasificación estructural en 4 grandes grupos, atendiendo a la localización del cambio de color. Así nos podremos encontrar con que ciertas situaciones patológicas producen alteraciones cromáticas en el esmalte, en la dentina, o bien en ambos tejidos simultáneamente. La causa de la discoloración puede radicar también en el exterior del diente, es decir, ser extrínseca al diente o por procesos intrínsecos del propio diente. Vamos a presentar de forma esquemática una relación organizada de las distintas causas de discoloración dental. La primera sería alteraciones del color del esmalte. Estas discoloraciones, al igual que las que ocurren en la dentina o de forma combinada en ambos tejidos a la vez, se pueden dividir en 2 grandes grupos: aquellas que ocurren cuando el diente está en proceso de formación y aquellas que se producen con el diente ya formado. Discoloraciones preeruptivas. En este grupo podemos encontrar un variado conjunto de enfermedades que afectan al diente y repercuten en su color, desde la patología congénita, como la amelogénesis imperfecta, hasta la afectación del esmalte por flúor. También hay que incluir algunas discoloraciones del esmalte de causa desconocida, es decir, idiopáticas. Las posteruptivas son más infrecuentes, las alteraciones del color del esmalte, cuando ya el diente ha erupcionado, pero destaca una de ellas, la caries dental en su fase inicial. Otra causa, esta ya mucho menos frecuente, es la tinción del esmalte por metales. Cambios en el color de la dentina. El complejo dentinopulpar puede sufrir patología propia o extrínseca a él que modifique su color natural. Muchas son las causas de este grupo de discoloraciones y que, como ya se ha señalado, pueden ser encuadradas en 2 grupos, pero como en el caso del esmalte, las preeruptivas y las posteruptivas. Vamos a ver las preeruptivas. Son las patologías más frecuentes, son las que alteran el desarrollo de la dentina, como la dentiogénesis imperfecta y la displasia dentinal. Las posteruptivas, las causas posteruptivas son también abundantes y además muy frecuentes, sobre todo la patología del complejo dentinopulpar. En segundo lugar, se encuentran las formas etiológicas iatrogénicas, las discoloraciones producidas por los productos de corrosión de la amalgama de plata, por el deterioro de los materiales de obturación, por el uso de materiales de obturación temporal con cobre en su composición y por el variado grupo de causas que se producen tras realizar una endodoncia. También hay que incluir en este apartado los procesos de destrucción dentarios, erosión, atrición y abrasión, entre otros, y a las lesiones traumáticas de los dientes. Modificaciones en el color del esmalte y la dentina. Las modificaciones en el color del esmalte y de la dentina se clasifican en 2 grupos:
como hemos visto anteriormente, las preeruptivas y las posteruptivas. Las preeruptivas hay que empezar hablando de una situación que puede no ser contemplada como patológica por el profesional, pero que sí lo puede ser por el paciente. Se trata de las coloraciones constitucionales, es decir, aquellas con las que nace un individuo y que entran en el rango de las coloraciones normales, pero que pueden no ser del gusto estético del portador. La administración de fármacos es la gran causa de alteraciones cromáticas preeruptivas, tanto del esmalte como de la dentina. Concretamente, la toma de tetraciclinas desde la 29ª semana del embarazo hasta los 7 años de edad. También produce discoloraciones en el esmalte y en la dentina un fármaco antituberculoso, el ácido paraaminosalicílico, PAS. Las poseruptivas, es decir, las que ocurren después de que haya salido el diente, estas discoloraciones ocurren de forma fisiológica en el proceso de envejecimiento del diente. Tanto el esmalte como la dentina van contribuyendo a un cambio gradual en el color del diente y en su transparencia. Otras dos situaciones frecuentes son la caries amelodentaria e impregnación tisular por colorantes procedentes del tabaco. Vamos a ver las alteraciones del color dental producidas por la placa. Existen 6 causas de discoloración dental que tienen su origen en la placa. Las de origen microbiano son extraordinariamente frecuentes y con presentaciones clínicas de un cromatismo muy variado. Desde las conocidas discoloraciones cervicales negras, que aparecen sobre todo en los dientes temporales, hasta las de color verde, naranja u otros colores menos frecuentes. El tabaco es una fuente importante de tinción de la placa, al igual que los colorantes alimentarios. También hay fármacos que en forma de colutorio pueden provocar tinciones como son los de clorexidina. Bien, vamos a pasar ahora a ver el cáncer oral, otra de las patologías, ¿vale? El cáncer oral afecta generalmente al tejido de los labios o la lengua y también puede ocurrir en el piso de la boca o en las glándulas salivales, en el revestimiento de las mejillas, las encías o el paladar, bóveda palatina. La mayoría de los cánceres orales son malignos y tienden a diseminarse rápidamente. Causas, incidencia y factores de riesgo. El hecho de fumar y otros usos del tabaco están asociados con un 70 a 80% de los casos de cáncer oral. El humo y el calor provenientes de cigarrillos, cigarros y pipas irritan las membranas mucosas de la boca. El consumo de alcohol en exceso es otra actividad de alto riesgo asociada con el cáncer oral. Otros riesgos son, entre otros, la higiene oral y dental deficiente, la irritación crónica a causa, por ejemplo, de dientes ásperos, dentaduras postizas u obturaciones. Algunos casos de cáncer oral se inician como lesiones pretumorales caracterizadas por una lesión blanca llamada leucoplasia o por úlceras bucales. En este caso, es básico el diagnóstico precoz en la consulta dental y se considera que todos los cánceres orales han pasado por la consulta dental sin diagnosticarse en fases precoces. El cáncer oral representa aproximadamente el 8% de todos los tumores malignos y los hombres se ven afectados 2 veces más que las mujeres, en particular los mayores de 40 años de edad. Síntomas. Lo más habitual es la aparición de una lesión, tumoración o úlcera que se localiza en la lengua, el labio u otra área de la boca, usualmente pequeña y con frecuencia de color pálido, aunque puede ser oscura o decolorada. Se puede presentar también como una ruptura profunda y de borde duro en el tejido, por lo general indolora en fases iniciales y que puede producir una sensación de ardor o dolor cuando el tumor está muy avanzado. Diagnóstico. Un examen de la boca realizado por el dentista revela una lesión visible o palpable. Se puede sentir del labio, lengua u otra área de la boca. A medida que el tumor aumenta de tamaño, puede ulcerarse y sangrar. Igualmente, puede presentar dificultad para hablar, problemas de masticación o dificultad en la deglución, particularmente si el cáncer es en la lengua. Vamos a ver las expectativas, el pronóstico.
Aproximadamente el 50% de las personas con cáncer oral tienen expectativas de vida de más de 5 años después del diagnóstico y tratamiento. Si el cáncer se detecta a tiempo, antes de que se haya diseminado a otros tejidos, el porcentaje de curación es aproximadamente de un 75%. Desgraciadamente, más del 50% de los casos de cáncer oral se diagnostican cuando el cáncer está en una etapa avanzada y se ha propagado a la garganta o el cuello. Aproximadamente el 25% de las personas mueren de cáncer oral por la demora en el diagnóstico y el tratamiento. El dentista puede descubrir este trastorno al realizar una limpieza o un examen de rutina. Cuando existe una lesión en la boca o en el labio o una tumoración en el cuello que no desaparece en un mes, se debe solicitar ayuda médica. Las oportunidades de sobrevivir aumentan en gran medida con un diagnóstico y tratamiento a tiempo. Prevención. Se recomienda examinar los tejidos blandos de la boca una vez al año. Muchos cánceres orales se descubren por medio de exámenes dentales de rutina. Otras recomendaciones son disminuir o evitar el consumo de tabaco, disminuir o evitar el consumo de alcohol, practicar una buena higiene oral, corregir los problemas dentales. Bueno, pues hasta aquí finalizamos el tema 4, que es patología de los tejidos orales. Os dejaré, como ya sabéis, un vídeo con preguntas tipo test del tema 4 y a continuación pues le daremos caña al tema 5. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que os haya servido para repasar y asimilar conceptos mientras que estáis haciendo otras cosas, y si os ha ayudado y os ha gustado, por favor regálame un like y suscríbete a mi canal, me va a ayudar para motivarme y seguir creciendo cada día. Muchas gracias.